Bienvenidos a Transformando Escuelas. Este es nuestro capítulo 5. Hoy vamos a conversar a fondo sobre las ideas de Melina Furman, especialmente de su último libro, Enseñar Distinto. Sí, un libro fundamental. Y bueno, siempre es importante recordar a Melina, ¿no? Falleció en septiembre de 2024, pero su trabajo sigue siendo una inspiración enorme. Totalmente. Su legado es clave para pensar la educación que queremos. Y este libro, Enseñar Distinto, nos interpela fuerte, Así es. porque pone el dedo en la llaga sobre algo muy común, el conocimiento inerte. Ese término es potente. ¿Qué significa exactamente? Bueno, es un concepto que ella retoma de David Perkins. Se refiere a esa información que los chicos aprenden, memorizan quizás para una prueba. Claro, la típica definición que repetís. Exacto. Pero que después no saben cómo usarla. Queda ahí, como guardada en un cajón, desconectada de la vida real, ¿no? ¿Cómo saber la fórmula, pero no puedes resolver un problema práctico con ella? Tal cual. No se puede actuar con el conocimiento, como diría Perkins. Y Furman se preocupaba mucho por esto, porque veía que en las escuelas, abundaba este tipo de saber superficial, fragmentado. Y daba datos concretos, ¿no? Recuerdo una investigación que mencionaba. Sí, una hecha en Buenos Aires muy reveladora. Mostraba que los alumnos pasaban hasta el 80% del tiempo de clase copiando del pizarrón o respondiendo preguntas muy literales. 80%. Es muchísimo. ¿Y el resto? Y quedaba apenas un 20% para lo que de verdad importa. Pensar, relacionar ideas, crear, debatir. Muy poco. Se generaba esa rutina que un estudiante describió muy bien en una charla TEDx, ¿no? Zombies en la escuela la llamó. Sí, esa de pizarrón, tarea, prueba. Una rutina que apaga la curiosidad. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué propone Furman? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ella no se queda en la queja, claro. Propone un cambio de foco radical. Ir hacia el aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo. Suena bien, pero ¿qué implica? Implica justamente poder usar lo que aprendiste. Poder actuar con el conocimiento de manera flexible, como decíamos. Llevarlo a situaciones nuevas, distintas, que te sirva para la vida, digamos. Entiendo. Pasar del dato muerto a la herramienta útil. ¿Y cómo se logra eso en el aula, en el día a día? Una de las herramientas clave que Furman desarrolla y que me parece fascinante son las preguntas para pensar. Ah, sí, no las preguntas de memoria, ¿verdad? Para nada. No son el típico ¿qué es una célula? Esas buscan una respuesta única que ya está en el libro. Claro. Las preguntas para pensar son distintas. Buscan despertar el asombro, la intriga. Son como una puerta que se abre a la investigación. Dame un ejemplo, para entenderlo mejor. Bueno, ella usaba el ejemplo de la célula. En vez de preguntar qué es, planteaba algo como, ¿cómo es posible que un organismo complejo como un ser humano, con partes tan diferentes, no sé, piel, huesos, neuronas, cómo puede surgir de una única célula inicial? Si todas las células en teoría tienen el mismo ADN. ¡Wow! Claro. Esa pregunta te deja pensando. No tiene una respuesta fácil. Exacto. Te obliga a indagar, a relacionar genética, desarrollo embrionario. Abre un camino de exploración. No busca la respuesta correcta, sino el proceso de pensar. Y ella daba como pistas para armar buenas preguntas de este tipo, ¿cierto? Sí, daba algunas claves muy prácticas. Primero, ponerlas en un contexto real, una situación auténtica, no que no sea algo abstracto. Ajá. Segundo, que planteen un desafío, algo que te obligue a usar lo que sabes, no solo a decirlo de memoria. Y, tercero, algo del rol del estudiante. Eso, poner a los chicos en un rol activo. Son investigadores, son consejeros que tienen que dar una recomendación, son diseñadores que tienen que crear algo. Protagonistas. Como el ejemplo que daba del teléfono casero, ese con los vasitos y el hilo. Tal cual. Buenísimo ese ejemplo. En lugar de explicar la teoría de cómo viaja el sonido y listo. Que sería lo tradicional. Claro. Se parte de una discusión real entre chicos. Uno dice que el hilo tiene que estar tenso sí o sí, y otro cree que si cuelga un poco, como que el sonido se cae por el camino. Una idea infantil, pero genuina. Exacta. Entonces, la pregunta no es cómo viaja el sonido, sino ¿cómo podemos hacer para saber quién tiene razón? ¿Qué experimento podemos diseñar? Ahí cambia todo. La pregunta se vuelve el motor para aprender haciendo. Justamente. Investigan, prueban, discuten, construyen el conocimiento.
en lugar de solo recibirlo. Es un cambio de mentalidad. La propuesta de Melina Furman entonces es muy profunda. Es transformar las aulas. Sí, convertirlas en verdaderas culturas del pensamiento. Espacios donde preguntar sea lo normal, donde explorar, donde equivocarse. Bueno, donde equivocarse sea parte del camino para aprender. Salir de la lógica de enseñar contenidos solo porque están en el currículum. No. Exacto. Recuperar el sentido, conectar con la curiosidad natural que todos tenemos. Es una invitación potente para todos los que estamos en educación, ¿eh? Sin duda. A mirar lo que hacemos con ojos críticos, pero también creativos. A buscar siempre cómo mejorar. Melina citaba a Montserrat del Pozo, que tenía una metáfora genial. A ver. Decía que una escuela que se revisa constantemente es como si estuvieran cambiando las piezas de un avión en pleno vuelo para que vuele mejor y nunca se caiga. Qué buena imagen. Se trata de eso, ¿no? De que el aprendizaje deje una marca real, que sirva para la vida. Totalmente. Que no sea algo efímero, sino una herramienta para entender y actuar en el mundo. Nos deja pensando mucho. ¿Qué potencial estamos desperdiciando si no usamos más estas preguntas que invitan a pensar de verdad? No solo en la escuela, ¿eh? En cualquier proceso de aprendizaje. Una reflexión clave, sí. Y para quienes quieran seguir explorando estas ideas y sumarse a esta conversación sobre cómo transformar la educación, Los invitamos a suscribirse a Transformando Escuelas. Nos encuentran en YouTube y también en Spotify. sí, suscríbanse para no perderse los próximos capítulos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.